Buenas, mi nombre es Mauricio Montenegro, alumno de Psicología de la Universidad Yacambú, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la neurociencia, específicamente de su historia a través del tiempo, desde sus inicios en el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia, la época del Renacimiento, pasando por el siglo XX hasta la actualidad. Y vamos a observar cómo ha ido evolucionando y creciendo desde que comenzó hasta lo que es hoy día. Esta materia es dictada por el profesor Graterón de la universidad y sin más que decir vamos a comenzar. Los inicios de las neurociencias datan del Antiguo Egipto, como ya dijimos, y la Antigua Grecia. En Egipto existe mucha evidencia de que los egipcios realizaban numerosos estudios de la parte neuronal y cerebral. Eran grandes estudiosos del cuerpo humano, de la anatomía, y para ellos era algo que les llamaba mucho la atención, sobre todo cuando, por ejemplo, una persona sufría algún tipo de traumatismo en la cabeza, cómo esto afectaba al resto del cuerpo, el funcionamiento de la persona, y por eso de ahí vienen los primeros estudios de las principales enfermedades a nivel cerebral, entre ellas el Alzheimer y las cefaleas, los dolores de cabeza como las jaquecas, y del daño que causaban en la persona. A pesar de que no le daban mucha importancia al cerebro como si se la daban al corazón, por ejemplo en los rituales de momificación de sus muertos, extirpaban de las fosas nasales el cerebro de la persona fallecida y este era desechado, mientras que el corazón sí se mantenía resguardado, ya sea dentro de la misma persona o si lo extirpaban lo mantenían a un lado del cuerpo para que permitiera que la persona partiera hacia su otra vida o hacia el más allá de manera más armónica y en paz. A la misma vez, durante la misma época, en la antigua Grecia, Aristóteles e Hipócrates realizaron numerosos estudios basados en observación y experimentación, donde formularon numerosas teorías que hasta hoy día se mantienen vigentes, que han sufrido un poquito de unas pocas modificaciones, pero se mantienen en esencia vigentes. Aristóteles hablaba de que el centro de la vida era el corazón, o el corazón era el centro de la vida en la persona. De ahí venían los sentimientos y las emociones y el funcionamiento del cuerpo. Mientras que Hipócrates se centró más en la parte de la medicina y de las enfermedades, estudiando numerosos casos de personas enfermas, ya fallecidas o con alguna patología. De ahí él formuló la teoría de los temperamentos o los 4 fluidos principales, que son el flemático, el melancólico, el colérico y el sanguíneo, donde él explicaba que si uno o más de estos fluidos corporales presentaba alguna alteración o una desarmonía, la persona enfermaba y solamente se podía recuperar si esta armonía y este orden era recuperado, y la única forma de hacerlo era a través de una buena dieta o de un buen descanso y un buen reposo. Esta teoría se mantiene por el tiempo hasta la época del Renacimiento, cuando Descartes le da mayor respaldo y mayor sentido y la termina de completar, dando también espacio a la parte de Aristóteles, que es la parte del alma, del corazón, donde ya él empieza a hablar de que el ser humano es cuerpo, mente, alma, cuerpo, y empieza a juntar los dos aspectos. Ya luego también en la antigua Roma, Leonardo da Vinci, gracias a su gran habilidad por la pintura y su amor por la pintura,
realizó muchos dibujos y bosquejos de partes anatómicas del cuerpo humano que se mantienen hasta hoy día vigentes y son estudiados en la actualidad por muchos médicos y muchos científicos porque contienen muchos detalles sobre la anatomía del ser humano. Ya más adelante avanzando en el siglo XX, todas estas teorías han sido como que tomadas para realizar nuevos estudios y nuevos análisis que han originado con personas como Howard Gardner, que es investigador, psicólogo, que en el 1983 formula la teoría de las inteligencias múltiples, donde él habla que una persona puede ser inteligente de varias maneras, no solamente de una, como se creía en la antigüedad, que antes se pensaba que una persona era inteligente cuando era buena con los números o con las cuentas, las matemáticas, y esa era la única inteligencia. En cambio ya acá se empieza a hablar de que una persona puede ser inteligente en varios campos o varias áreas de la vida. Por ejemplo, él habla de la inteligencia cinética, la inteligencia interpersonal, la inteligencia matemática, la inteligencia ambiental, la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, donde cada uno se enfoca en un área distinta. Por ejemplo, la inteligencia musical es de las personas que son buenas para tocar instrumentos, producir música, son buenas con las melodías. Las personas con inteligencia cinética tienen mucha habilidad para lo que son las actividades físicas, el deporte, la actividad al aire libre. Las personas con habilidades lingüísticas tienen mucha facilidad para crear historias, redactar cuentos, películas. Las personas con inteligencia espacial tienen mucha facilidad para diseñar espacios, construcciones. Estos son los arquitectos, los que diseñan edificios, casas, lugares que necesitan de mucha inteligencia espacial, y que cada persona es inteligente en su área. Y porque una persona sea inteligente, por ejemplo, en la parte numérica, que son los matemáticos, no quiere decir que sea menos inteligente el que tiene más desarrollada la inteligencia física, como un deportista. Por ejemplo, Pelé no es menos inteligente que Albert Einstein. Pelé tiene desarrollada su inteligencia física o cinética porque tiene una gran habilidad para mover su cuerpo con un fin que es el deporte. Y Albert Einstein tiene su inteligencia matemática mucho más desarrollada, y eso no lo hace menos inteligente que Pelé, porque uno está en el área de la matemática y otro en el área física. Y eso no quiere decir que uno sea menos que otro o más que el otro. Eso es lo que trata de explicar Howard Gardner con su teoría, que se mantiene hasta hoy día vigente, y de ahí han derivado muchos más estudios, donde por ejemplo ya hoy día la neurociencia tiene muchas más ramas para estudios específicos de cada caso. Por ejemplo, está la neurolingüística, que se encarga del estudio de las partes lingüísticas, la neurofarmacología, que son los fármacos, y por ejemplo la neurobiología, que estudia la parte biológica, la neuroanatomía, que estudia lo que es el cuerpo humano y todos sus componentes. Y bueno, esto ha seguido avanzando mucho más en la actualidad gracias a todas estas partes de teorías que han venido desde sus inicios y que seguramente va a seguir creciendo en el futuro. Eso es todo por hoy, muchas gracias, espero les haya gustado.